Yo me pongo mascarilla por aquello de que proteger al personal. Y además me he cambiado la mía, he cambiado esta que es mucho más cómoda, no sé si os pasa a vosotros, pero hablar con la FP2 es un poco más problemático. ¿Sí? ¿Comencem? Doctores, ya estamos en directo, perdón. Perfecto, pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar esta mesa. Buenos días a todos. Muchas gracias a Joan Cailà por mantener viva la llama de la tuberculosis. Esta mesa se llama Cooperación y plan de prevención y control de la tuberculosis en España. La va a moderar el que les hable actualmente. Soy neumólogo y a mi derecha está Toni Noguera, que es pediatra. La primera ponencia va a ser experiencia de SEPAR en la ayuda a la situación de la tuberculosis en los campos de refugiados del Sáhara. La va a realizar José María García García. José María García es neumólogo, es gran amigo, muy buen amigo, es miembro activo de la SEPAR. Actualmente dirige el PI de investigación integrado de investigación en tuberculosis y su interés por la tuberculosis es obvio y muy intenso. Ahora mismo colabora con la OMS en diferentes proyectos y además es una persona muy activa y solidaria, por lo que ha hecho algunas experiencias que nos va, entre las que destacamos la que va a realizar en relación a los refugiados de Sáhara. Cuando quieras, José María, intenta mantener el horario previsto por aquello de que no se solapen las pesas que vamos a tener a continuación. Muchas gracias. Pueden pasar las diapositivas. Me da la sensación que no. Tengo que compartir. Sí, tiene que compartir. Comparte. Esto es así. Compartir pantalla. Share screen. Ahí. La flechita verde. La flechita verde, ahí. Eso es. ¿Por qué no me dejaba antes? Porque había otra persona conectada o algo así. Muy bien. Bueno, yo creo que ya puedo empezar. Lo primero, agradecer a la organización la invitación a participar en este taller al que llevo acudiendo ya desde hace muchos años. La charla que voy a dar va a tener dos partes. En la primera parte voy a hablar sobre la situación general de los campos del Sáhara por simpatía y agradecimiento a las atenciones recibidas en mi estancia, en mis dos estancias en dicho territorio. Y en la segunda parte me voy a centrar ya más en los aspectos médicos y en el tema de la tuberculosis. Lo primero que quería hacer es un comentario sobre lo que es SEPAR Solidaria. Es una parte de SEPAR que se dedica a la colaboración internacional, fundamentalmente en los países de Latinoamérica, con labores educativas, sanitarias y de cesión de aparatos, fundamentalmente endoscopias, y que en el año 2018 centró su atención en el Sáhara. ¿Sí? ¿Se me oye? Convocando una... ¿Sí? ¿Se oye? Convocando unas becas. Tengo mucha reverberación. Perdone, doctor. El problema lo tiene porque está alimentándose dos veces. Gracias. Ya está, sí. Ya puede seguir. Sí, ya puede seguir, ya. Entonces, SEPAR Solidaria, me refiero a que SEPAR Solidaria inició su actividad en Sáhara en 2018. Lo primero que hay que saber es dónde están los campamentos. Los campamentos, lógicamente, no están en territorio saharaui, están en territorio de Argelia, en una encrucijada ahí entre Marruecos, Mauritania y el propio Sáhara.
Es un mapa en el que se expone la situación actual del Sáhara. El territorio está dividido en dos por una enorme y larga muralla de 2.500 kilómetros que construyó Marruecos, que separa lo que es el territorio ocupado al oeste de un territorio que se denomina liberado, denominan liberado la República Saharaui, y lo denomina una zona de amortiguación. Es una mina de plata, tiene más de kilómetros de costa, muy rica también, con mucha pesca, y bueno, es una zona con una enorme riqueza natural. Por lo tanto, las personas saharauis viven entre la zona ocupada, que viven unas 150.000 personas, entre la zona de refugiados, que viven otras 150, 160.000 personas, y luego en el territorio liberado, en el cual no hay asentamientos estables. Es una zona peligrosa, en la que se colocaron muchas minas antipersonas y en la que no hay asentamientos fijos. Bien, estas personas se refugiaron en Argelia. Esto no es un desierto, es peor que un desierto, tiene un nombre concreto que se llama Hamada, y es una zona realmente pobre, es tierra y piedra, y con enormes variaciones de temperatura, llegando a 50 grados por el verano, con lo cual se consideraba una zona a la cual se enviaba a las personas como castigo. En un principio, en el año 75, España dejó el territorio saharaui. Este se dividió entre Marruecos y Mauritania, y la población saharaui, una parte importante, se vio obligada a dejar el territorio y a asentarse en dicha zona de Argelia, en principio en campaña, como se puede ver en la foto tomada del Museo de la Resistencia que existe en los campamentos. Bien, la población está distribuida. El lugar de contacto con Argelia es Tinduf, que es a donde se llega en aeropuerto a través de Argel. La población está dividida en varias poblaciones que ellos llaman gulayas, cada una de ellas separada e independiente, con su propio gobernador y con un control de entrada y salida en cada una de ellas. Tiene la capital, que es Rabuni. La capital no es una zona de vivir, es una zona donde está el hospital, que comentaremos luego, administrativas y de ministerios fundamentalmente. Esta es una de las poblaciones, se le puso el nombre que tienen las naciones de Sáhara ocupado. Este se llama El Ayun, y bueno, son fundamentalmente viviendas. Todas ellas tienen su zona agrícola ganadera, y tienen su jaima, que es un poco lugar de reunión, de tomar té y de pasar ahí muchas horas y mucho tiempo. Esta es la casa donde la fisioterapeuta del Hospital Clínico de Barcelona, Victoria Alcaraz, con la que me une evidentemente una gran amistad desde entonces, y nos acompañó David Chaparro, que se lo tengo que agradecer. El doctor Oncochea, que era en aquel momento el director de SEPAR Solidaria, se preocupó mucho de que fuésemos muy atendidos. Cuando llegas a las 5 de la mañana a esta casa, la verdad es que impresiona un poco. La verdad es que luego hay que decir que la casa era muy confortable dentro de lo que allí hay, y estuvimos muy bien atendidos y muy a gusto. Todas las casas tienen delante una serie de dependencias, un gran bidón para el agua que les dan al mes, la comida que le dan al mes, con lo que luego ellos sobreviven durante el mes. No había carreteras, ahora hay carreteras desde hace 10 años. Y a mí me llamó mucha atención, quiero poner las gasolineras, ¿no? Esto es una gasolinera, pasamos al lado de ella todos los días camino de nuestro trabajo, y realmente me hacía mucha gracia el pasar por allí y ver toda lo que era una gasolinera de allí, ¿no? Como decía antes, cada ciudad está separada de las demás por controles policíacos. También para entrar en los campamentos hay que entrar a través de un convoy militar que te lleva desde el aeropuerto de Tinduf hasta los campamentos. También impresiona un poco por la noche.
Pero bueno, aquello es muy seguro, muy tranquilo y se está perfectamente muy bien. Yo ahí estuve absolutamente tranquilo y absolutamente despreocupado. Un pequeño tema sobre la educación. Cuando vas a un país te preocupa cómo están los niños. Allí están muy preocupados por la educación. Tienen escuelas, muchas escuelas, muy bien dotadas dentro de su limitación de medios. Se preocupan mucho por la enseñanza del español, como se puede ver en este encerado. Y los niños, yo los vi muy felices. A mí me recordaban, bueno, mi infancia, que fue una infancia de mucha calle, mucho balón y mucha bicicleta, y realmente ellos están muy contentos y muy felices por ahí, la verdad. Todos se dirigen a ti, conocen España, porque casi todos visitaron España, te preguntan de dónde eres. Bueno, son gente muy afable y muy agradable. Ya entrando en el tema de la organización sanitaria, decir que en cada una de las poblaciones existe una dirección regional, existe un gobernador, existe un pequeño centro de salud y un pequeño hospital. Las personas que trabajan allí, los médicos, son chicos de allí que se formaron en Cuba, van a Cuba con 14, 15 años, están allí estudiando la carrera y luego la mayoría de ellos vuelven y desarrollan su profesión. Esos hospitales pequeños están relacionados con el hospital general de la zona, que es el hospital que está en la capital, Rabuni. Esta es una imagen del hospital, que tiene radiología, tiene quirófanos, a los cuales van comisiones españolas a operar, por ejemplo, una semana de cataratas, una semana de vesículas, tienen una consulta externa, que es esta, y realmente, bueno, dentro de sus limitaciones están bien equipados. Cuando ellos tienen problemas pueden enviar pacientes a Tinduf, donde son tienen problemas importantes, o tienen que hacer un escáner, por ejemplo, en colaboración con el sentido. Este es el servicio de urgencias de allí. Y el laboratorio es un laboratorio muy básico, pueden hacer analítica general y pueden hacer baciloscopia, no hacen cultivos, hay un técnico que hace baciloscopias. La siguiente cosa que quería comentar es que en mi estancia mi compañera se dedicó más a temas de fisioterapia, nos dedicamos a formación, dimos muchas charlas y me preocupé del tema de la tuberculosis. Visité el sanatorio antituberculoso que está ahí en un descampado al que te lleva mucho tiempo llegar. Esta es la entrada y el nombre del hospital. Y allí hicimos una serie de preguntas sobre la situación de la tuberculosis que nos ayudó un poco a saber cuál era la situación. Allí nos contaron que desde 2010, en que se habían inaugurado este hospital, habían acudido a él o habían estado en él ingresados 85 pacientes, lo que nos daba una incidencia de 10 casos anuales. Estaban ingresados la fase intensiva, después con tratamiento domiciliario, e intentaban aislar a los pacientes, aunque con el número de pacientes y el número de camas no creo que tuviesen problemas. Estas son un poco las habitaciones que tenían para ingresar a los pacientes. Usaban mascarillas para la protección del personal, que nos llamó la atención. A los pacientes les hacían radiografía y analítica antes del alta. Pregunté por mortalidad, no les constaban fallecimientos, y también alguna pregunta indirecta por resistencias, sobre todo por retratamientos, y algún caso comentaron de pacientes con 2 y 3 tratamientos. Preguntamos también por la medicación, parece que tienen medicación combinada, aunque eso es muy inestable, son gente que dependen de la ayuda exterior. Igual que lo tienen, lo dejan de tener. Por ejemplo, en la primera visita que hicimos tenían corticoides inhalados y este año ya no los tenían. O sea que dependen mucho del exterior. En la segunda visita ya no tienen tampoco tratamientos combinados, aunque coincidió incluso con el desabastecimiento de fármacos en combinación que hubo en España. Tiene un calendario de vacunación muy bueno entre los que se incluye la BCG, o sea que todos los niños están vacunados de BCG. Y en relación con la tuberculosis, las conclusiones a las que llegamos en la primera visita es que había que elaborar un protocolo, de hecho lo hicimos con ellos allí, y que había que mejorar en el diagnóstico, y pensamos sobre todo en el GeneSpert
y pensábamos que podríamos tener facilidades para conseguirlo a través de ayudas internacionales. El aparato como distintas cualidades que luego realmente comprobamos que todas ellas son absolutamente ciertas. Después de la primera visita, en 2018, durante año y medio estuvimos intentando conseguir el aparato. Hicimos muchas labores de intentar conseguirlo, serían muy largas de contar, realmente bastante decepcionantes, hay que decirlo, y con muchas dificultades. Incluso teníamos esperanza en poder optar a unas becas de Stop TV, pero al final ni Argelia constaba, ni los campamentos constaban, y fue imposible. Al final conseguimos financiación a través de SEPAR. Tengo que manifestar mi agradecimiento a su presidente, Carlos Jiménez, que desde el primer momento apostó por el tema, y ellos fueron los que financiaron el aparato de GeneXpert. El segundo problema era el traslado, muy complicado, a través de la frontera, la casa no podía hacerlo llegar allí. Después de muchas gestiones conseguimos que Médicos del Mundo lo trasladase, se comprometió a trasladarlo desde Madrid hasta los campamentos sin mayor problema. Y esa fue un poco la manera de conseguir el aparato. Entonces, en la segunda visita fuimos a instalarlo, llegamos a Tinduf. Tengo que agradecer a Juan José Palacios del Hospital Central de Asturias, que me enseñó la técnica del GeneXpert. La verdad es que en 2 mañanas lo aprendes, eso es cierto. Y bueno, cuando llegamos allí, pues estábamos preocupados de lo que podría pasar, pero realmente el aparato estaba allí sin ningún problema. Lo montamos en una mañana, aunque tuvimos algún problema informático que se solucionó vía internet. Tuvimos una mañana de formación muy fructífera y una mañana en la que empezamos a hacer pruebas. Tengo que destacar la amabilidad del personal de allí, también su gran capacidad, su gran gana de aprender, e incluso tuvieron detalles humanos con nosotros que a mí realmente me conmovieron. Se firmó un acuerdo con el ministro de Sanidad de la República, y bueno, como conclusiones se cedió el aparato, que está en buen funcionamiento. Lo que pasó después yo creo que lo podemos comentar en la discusión, si os parece. Se firmó un documento de colaboración. En esta diapositiva quiero hacer ver que tenemos una colaboración con los campamentos, con compañeros que nos mandan por WhatsApp radiografías, casos, comentarios. Realmente hoy hay muchos medios de colaborar con ellos. Bueno, poner unas fotos para terminar del atardecer. El atardecer es maravilloso, con grandes superficies de terreno que se pueden ver. El sol se cae rápidamente, lo ves caer rápidamente. Quiero hacer también un comentario sobre la gente que nos atendió allí, que fue maravillosa, y sobre los turbantes, que es una gran prenda. Lo pones el primer día y no te lo quitas, y tiene muchas utilidades. Y para finalizar, recordar el té maravilloso que te ponen con una parafernalia enorme, y que es un momento de solidaridad con ellos encantador. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José María. ¿Hay alguna pregunta, Tony? No, en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si en la audiencia, sí, en la audiencia hay una presencial. ¿Sí? ¿Doctora Tortola? Hola, muy interesante la presentación. Yo lo que quería preguntar es si tienen problemas a la hora de obtener los cartuchos y si han tenido una continuidad una vez que han ido de allí, de poder continuar con el trabajo. Muchas gracias por la pregunta, y muy pertinente. Nosotros les llevamos 200 cartuchos. Tuvimos un problema porque caducan muy pronto, aunque bueno, se pudo solventar con algún arreglo informático, digamos. Todavía los tienen, y bueno, desde SEPAR pensamos seguir patrocinándoselos, aunque ellos en principio pensaron la posibilidad de adquirirlos. También les sugerimos incluso que ellos podían ser
centro de referencia de esta técnica para el sur del Sáhara, en Tinduf, donde no la tienen. Pero bueno, eso no sabremos exactamente en qué quedó. Pero bueno, es un problema, porque además puedes intentar comprárselo, pero el problema es hacerlo llegar allí. No es ya solo comprar el aparato o comprar el aparato, sino que pueda llegar ahí. Y en los tiempos actuales que vivimos, mucho más complicado. Es que es eso, en este tipo de países y más en la particularidad que tiene el Sáhara, yo creo que tiene que ser complicadísimo. Y ya solo, sí, tiene que ser todavía más. Sí. Fue un milagro, te lo puedo decir, lo que hubo que luchar es para escribir un libro. Y luego, respecto a los resultados que ha habido con el GeneXpert, si ha habido alguna resistencia a rifampicina. Los resultados son realmente, bueno, en cierta manera un poco decepcionantes. Yo cuando estuve allí había hecho un cálculo de la tuberculosis que había en los países vecinos y cuando vi que había 10 casos al año y que encima no hacían cultivos, pensé que esto que iba a ser la revolución, que íbamos a llevar el aparato y que íbamos a tener muchos más resultados de los que tuvimos. Realmente se hicieron 106 pruebas y hay solamente 4 positivas, ninguna resistencia, alguna de muy bajo nivel de que no se hubiese detectado por el cultivo, pero realmente probablemente la incidencia de tuberculosis allí sea muy pequeña. Si quieres, en la siguiente pregunta te pregunto por qué creo que puede ser pequeña. José María, muchas gracias. A mí me ha sorprendido muchísimo la incidencia o la prevalencia de tuberculosis en esta población. Y al ver las fotos que nos has enseñado, yo creo que alguna explicación tiene que tener o puede justificarse por la extensión que tienen para su supervivencia. Es decir, que el hacinamiento en los campos de refugiados, en estos en concreto, a diferencia de los que estamos viendo en otros, que es lamentable y tristísimo, pues es muy baja, ¿no? Y eso podía justificarlo. De todas maneras, ostras, bienvenido sea un país o un núcleo de personas en África que tengan esta incidencia tan baja, que de hecho es similar a la nuestra, si es que la nuestra es real. Miras lo que hay en Argelia, en Marruecos y tal, entonces eso pensaba. Luego, pensando bien ahora que se confirma que la incidencia es baja, creo que tienen muchos motivos. Como bien dice, lo primero es que es una zona aislada, es una zona que no tiene comunicación con el exterior. La gente que va o que vamos allí probablemente no seamos muy contagiadores, probablemente. Y ellos, si no lo hay y no lo llevas, no lo tienen, evidentemente. Luego viven en poblaciones muy aisladas y luego las casas están también muy aisladas unas de otras. O sea que lo que hay es un ambiente cercano familiar. Luego, ahora mismo estamos aprendiendo el tema de las mascarillas. Ellos llevan todo el día el turbante, por eso hacía un poco hincapié en el turbante. Y bueno, pues eso probablemente también de alguna manera proteja en el caso de que pueda haber infectados, ¿no? Y luego los casos que tienen los ingresan en aquel hospital en el cual están allí 2 meses, con lo cual probablemente durante esa temporada no contagien, ¿no? Pero bueno, no sé, hombre, es poco tiempo también, habrá que esperar un tiempo, pero parece ser que la incidencia no debe ser muy grande. Un tratamiento y además combinado. Hay una pregunta en el chat y yo creo que tenemos que pasar al siguiente ponente, si eres tan amable. Sí, el doctor Kulki desde Madrid nos pregunta si en los campamentos existen algún programa de control de tuberculosis o incluso si se brinda tratamiento directamente observado, como se hace en otras regiones. Hospital durante 2 meses. O sea que eso ya está claramente observado. Eso es así. Luego de los 2 meses les pregunté y bueno, parece ser que se encargan en los centros de salud de darles el tratamiento. Ellos tienen un centro de salud en cada una de las poblaciones, como decía antes. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Se me olvidó la primera parte de la pregunta. Si había algún programa de control de tuberculosis.
Realmente ellos tienen planes de salud, ellos tienen muchos problemas y no es fácil. Nosotros, vamos, yo mientras estuve allí les di charlas, les dije lo que había que hacer. Es una población con miles de problemas de alimentación, de agua corriente, de mil cosas que la tuberculosis es un problema más para ellos, ¿no? Ahora mismo estuvieron muy preocupados por el tema del COVID. Tengo que hacer un comentario también de que el aparato este que les cedimos tiene la ventaja que, como sabéis, que puede hacer determinaciones del COVID. Y lo estuvieron utilizando. Consiguieron cartuchos para el COVID a través de la Unión Africana y sé que lo utilizaron, aunque parece que ahí estuvieron controlaron mucho más la frontera y parece que no entró mucho COVID. A mí me refirieron que habían tenido 3, 4 casos, no mucho más. Pues bien, muchas gracias, José María. Yo te quería preguntar precisamente el utilizar el GeneXpert para otras determinaciones, pero ya me has contestado. Sí, yo creo que... Gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Pasamos a la siguiente charla, que la va a dar el doctor Tomás Pérez Porcuna. Él es pediatra infectólogo, ha desarrollado toda su investigación en tuberculosis, está en la Mutua de Tarrasa y nos va a presentar un trabajo que lleva por título Infección tuberculosa en niños visiting friends relatives que viajan a países de elevada incidencia. Tomás, cuando quieras, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Toni. Quería agradecer a la mesa y a los organizadores de estas jornadas la posibilidad y el privilegio de poder participar, y más en estas circunstancias en que supone tanto esfuerzo la organización de actos públicos y científicos. Mientras ponemos la presentación podemos ir aprovechando el tiempo. Esta es una presentación sobre un proyecto financiado tanto por FIS como por SEPA. Cualquiera puede agradecer el apoyo, no sería esto. A través de su proyecto, la SEPA, de proyectos de tuberculosis y pues, en este local tercera a través del FIS, que se ha desarrollado desde el año 2016 hasta finales de 2019, y en el que hemos intentado estudiar básicamente qué importancia podía tener los viajes visit friends and relatives en la epidemiología de la tuberculosis pediátrica en nuestro país. ¿No? Bueno, a mí me sabe mal decir que si alguien, como toda investigación, genera algunas respuestas y seguramente genera todavía más preguntas. ¿Vale? O sea, que quiero una conclusión binaria al respecto de este trabajo. Me sabe mal decirlo, pero va a ser decepcionante, porque responde a algunas cosas y precisamente por eso un poco esta figura, pero no va a generar respuestas binarias. Entonces intentaremos irnos aproximando, ver cuál es la aproximación al problema y qué resultados hemos obtenido. ¿De acuerdo? Bueno, para aquellos, ahora ya llevamos unas cuantas horas de jornadas y ya sabemos que la tuberculosis se contagia a través de las personas con un cuadro respiratorio, que algunas no se contagian, no depuran la bacteria, que algunas se infectan y algunas se ponen enfermas, normalmente a partir de personas que están enfermas. También sabemos que de esta población, a través de la exposición de la tuberculosis, tenemos un primer contagio y aunque hay algunas personas que lo depuran, hay dos opciones, lo estoy haciendo muy simple, pero hay dos opciones posibles, la infección latente, ¿vale? Y la infección activa que generaría la enfermedad. Cuando una persona queda en infección latente, durante el resto de su vida, pero especialmente los primeros años posinfección, puede pasar enfermedad activa. Y esto en niños, este fenómeno, ya sea directamente a la infección activa o la infección latente reciente, pasar a enfermedad, se produce con más frecuencia que en los adultos. Por tanto, la infección reciente en los niños tiene alta importancia. Evidentemente tenemos estrategias tanto como para frenar el paso desde el contagio, desde la posibilidad de contagio, pasar a estas fases. Desde la infección latente también tenemos una estrategia que es el tratamiento de la infección latente tuberculosa con buena efectividad y si estamos enfermos pues nos tratamos. Pero tenemos opciones terapéuticas para todas las situaciones posibles en la tuberculosis. El problema es poderlas aplicar.
que en muchas situaciones no las aplicamos porque no lo descubrimos o porque porque no conocemos la situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el antecedente sobre el problema? Pues que la mayoría de personas que desarrollarán tuberculosis durante su vida se contagiaron durante la infancia y no recibieron un tratamiento contra la infección latente, ¿vale? Y que el diagnóstico y el tratamiento de la infección latente, evidentemente, a medida que han ido bajando las prevalencias de tuberculosis, las incidencias de tuberculosis, ha cogido mayor protagonismo y es una pieza importante no solo para la prevención, que ya lo era, sino también para la erradicación de la tuberculosis. ¿Y qué podemos aportar al respecto de este problema desde la visión de los niños? ¿No? Pues especialmente que los niños, como comentamos, son especialmente vulnerables al Mycobacterium tuberculosis. Un niño que se expone a un Mycobacterium tuberculosis tiene más probabilidad de infectarse, tiene más probabilidad de enfermar y tiene más probabilidad de que la enfermedad sea grave, ¿vale? Esto ya sé que son cosas como muy de perogrullo, pero que es importante que tengamos en cuenta, porque la enfermedad en los niños difiere de lo que es la enfermedad en los adultos, o sea, la manera de comportarse, de responder a los test diagnósticos, incluso de recibir tratamiento. De tal forma que se estima que, imagínense si es importante el estudio de contactos y el definir esta situación, que hasta un 85% de los casos de tuberculosis pediátrica podrían haber sido prevenidos si se hiciesen estudio de contactos y tratamientos de la infección latente, que no es poco, ¿eh? ¿Qué más podemos aportar? Ha dejado de funcionar. Puede ser que se haya quedado sin pilas. Que te lo pasen ellos, ¿no? Sí, si quieren pasar en diapositiva. ¿Podéis pasar la diapositiva vosotros, por favor? Vale. ¿Qué sabemos? Aparte, sobre la tuberculosis de los inmigrantes, estoy dando pinceladas para situar un poco el problema. Sabemos que en los países de baja incidencia de tuberculosis, en la población inmigrante, la incidencia de tuberculosis es mayor que en la autóctona, ¿vale? Y que este es un fenómeno que se había planteado durante muchos años, que era, sobre todo, en los primeros años post-llegada, relacionados con factor de estrés social, etc., pero cada vez vemos más que no, que esa mayor tasa de incidencia se mantiene en el tiempo, aunque lleven más de 5 años en el país. Y eso también parece estar bastante claramente demostrado. Y después y actualmente que la mayoría de casos de tuberculosis pediátrica en nuestra área es a causa en niños inmigrantes y en hijos de inmigrantes, ¿vale? Son pequeñas pinceladas, pero situando el tema. A ver si funciona. De tal manera que, bueno, aquí podemos ver un poco la incidencia de Cataluña, como ha ido disminuyendo con los años, pero lo que sí que podemos observar es que en azul oscuro están los casos en personas autóctonas y en azul clarito las columnas son casos en personas inmigrantes. Podemos ir viendo que la proporción de casos en inmigrantes ha ido subiendo en nuestro ámbito, de tal manera que ahora es más de la mitad de los casos a nivel absoluto es en personas inmigrantes. Además, si observamos las tasas de incidencia por grupo de edad, vemos que siempre en naranja las tasas de incidencia en personas inmigrantes, comparado en azul con los autóctonos, podemos ver que las tasas de incidencia siempre son mayores en población inmigrante en todas las edades. Pero si miramos un poco con más detalle, podemos ver, si vemos el número de casos absoluto, vemos que normalmente el número de casos absoluto por franja etaria es mayor en población inmigrante que en la población autóctona, con una excepción llamativa, que es en los niños, ¿de acuerdo? En el cual vemos que la proporción en inmigrantes es menor que en la proporción en autóctonos. Pero esto tiene truco. Cuando hacemos una visión un poquito más detallada, podemos, aunque estos datos son un poquito más antiguos, nos dan una información importante, que es que hay muchos niños que consideramos autóctonos, pero que viven en familias de padres inmigrantes. Y esto determina una nueva situación, en la cual podemos ver que la mayoría de casos en la tuberculosis pediátrica es en niños inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y esto cada vez representa más parte de la epidemiología de la tuberculosis pediátrica en nuestra área. Dicho esto, las causas por las cuales esto puede producirse, lo comentábamos, unas peores condiciones socioeconómicas, una mayor incidencia en su comunidad, el contacto con visitantes de países de alta incidencia, con familiares o con amigos que vienen, que reciben, que pasan una temporada y que les hacen estar en más exposición. Pero nos pareció muy interesante empezar a evaluar este fenómeno, el viaje que
estos colectivos realizan a sus familiares y amigos en su país de origen, que son países con una incidencia superior a la nuestra. Bien, con la intención de evaluar esto, eso como propusimos el proyecto. ¿Y qué sabemos sobre la tuberculosis y los viajeros? Que el riesgo anual de infección por tuberculosis en adultos es similar al de la población del país visitado. Esto tiene cierta lógica, te expones a las mismas situaciones. Y que está básicamente relacionado o directamente relacionado con el grado de relación con la población autóctona. O sea, si tú eres un militar que vives en una base militar, es difícil que te contagies de tuberculosis de la población autóctona, pero si eres un cooperante o una persona que trabaja en el día a día, pues es normal que los niveles de exposición sean similares o parecidos. Pero prácticamente existen muy pocos datos a nivel pediátrico, muy pocos, por decir 1 o 2 artículos, ¿vale? Y además hay otro dato bastante destacable, que la tuberculosis junto con la hepatitis C es la enfermedad importada más frecuente en Europa, ¿eh? O sea, que vemos que a nivel de la población inmigrante también tiene una importancia la tuberculosis y la dinámica de la epidemiología de la tuberculosis. Bien, ¿y qué más podemos aportar para hacer un cuadro completo de la situación? Las técnicas diagnósticas. ¿Qué sabemos de nuestras técnicas diagnósticas? Pues que el valor predictivo positivo de las pruebas es bajo, especialmente si se aplica en población que no tiene ningún factor de riesgo. Sabemos que en grupos de riesgo este valor predictivo aumenta porque aumenta la prevalencia, y sabemos que en adultos sirve como un buen índice subrogado de la infección latente tuberculosa. Como hemos visto en la presentación de la doctora Avellana anteriormente, pues la falta de gol estándar nos hace que sea un índice subrogado, ¿eh? Y sabemos también que algunas instituciones internacionales, algunos países como Canadá y algún país europeo más, están empezando a recomendar el uso o el tamizaje o el cribado de población visit friends and relatives a su país. De hecho, las recomendaciones de la Generalitat de Cataluña del año 2015 ya apuntaba en este sentido a la posibilidad de hacer un cribado al regreso de los niños. Bien, dicho esto, que es un poco el cuadro general, nos proponemos este estudio, que la metodología está ya publicada en un ensayo, en una publicación que es pública, pero que rápidamente, para no extenderme muchísimo, su objetivo pues, era mejorar el conocimiento sobre la infección tuberculosa en niños visit friends and relatives, ¿vale? Y como objetivo específico era estimar la incidencia de infección tuberculosa adquirida durante estos viajes. Perfecto. Definimos país de elevada incidencia. Fíjense que no estoy hablando de alta incidencia, hablamos de elevada incidencia porque estimamos que definir los países de elevada incidencia como aquellos que tenían el triple de la incidencia que tenemos a nivel local, ¿vale? Que ya han visto que más o menos estaba sobre 13 por 100.000 habitantes, pues más o menos a partir de 40 casos por 100.000 habitantes. Y estas son las regiones, o los países, ¿qué tal? Porque sabemos, evidentemente, que hay regiones amplias y que en Brasil no es lo mismo estar en la Amazonia que vivir en Curitiba, ¿eh? Pero las aproximaciones tenemos que hacerlas así y sabiendo que la heterogeneidad de las incidencias en estas regiones es alta, ¿vale? Entonces, este es un estudio, además que me permito ahora comentar porque ha sido un estudio realizado por muchos actores que he tenido el privilegio de poder coordinar, entre otros con el doctor Soriano, y en el cual han participado tanto instituciones hospitalarias como servicios especializados de atención al viajero, como muchos CAPs de atención primaria, muchos centros de atención primaria. Y esto le ha dado una visión y también una brangencia al proyecto amplia y que nos ha permitido tener una visión bastante buena de la realidad, al menos eso pensamos. Bien, el proyecto consistía básicamente en 2 fases, que era, antes de realizar el viaje, el viaje lo definíamos como al menos 21 días en un país de elevada incidencia, que es lo que veíamos. Inicialmente establecimos 30 días, pero disminuimos 21 porque las vacaciones normalmente duran 30 días y entonces la estancia no llegaba a ser 30 días y perdíamos muchas personas por este sentido, por no cumplir el criterio de ingreso, entonces se bajó a 21 días. Y antes del viaje, básicamente lo que se hacía era un cuestionario básico demográfico y se realizaba una tuberculina para ver que no hubiese infección previa. A posteriori, después del viaje, se volvía a realizar un cuestionario sobre las características del viaje, si era zona urbana, rural, con tipo de contacto, si han conocido personas con tuberculosis, etc., etc., ¿vale? Y se realizaba un cuantiferón y una tuberculina para intentar detectar si podía haber una infección reciente.
Perfecto. Esto, ya ven brevemente, no vamos a extendernos más en la metodología. Si quieren, después en las preguntas podemos extendernos un poquito más. Entonces, sobre los resultados, pues vemos el reflejo de nuestra población inmigrante, ¿no? Estos son los países y en proporción el peso que han tenido por país en la participación en el estudio, y ya ven que más o menos África y Asia se llevan más la representación, y en América hay un poquito, y de origen americano hay un poquito menos de participación, probablemente también porque el viaje es más complicado y demás, bueno, como en Asia. Y respecto al país de nacimiento, vemos que la mayoría de niños son nacidos en España, fíjense que más del 90%, y por tanto las tasas de vacunación de BCG son bajas, porque la mayoría de niños que nacen en España, aunque su familia sea inmigrante, no aprovechan el viaje a su país para poner la BCG. Algún caso hay, pero la mayoría no lo hacen. Y los países que más han participado, destacadamente Marruecos, después la India, Pakistán, etc., que lo podemos ver aquí, pero básicamente Marruecos a nivel de previaje y nivel de posviaje, el país casi se lleva la mitad de los casos es Marruecos, después Pakistán, Bangladesh, Bolivia, Perú, los países más frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, como distribución por edades, pues vemos que es una distribución bastante buena y que hemos tenido sobre todo la participación de bastantes niños pequeños, que cuando hay extracción sanguínea es un fenómeno complicado, porque en la cuantiferón necesitamos extracción sanguínea, y la participación ha sido bastante buena. Y después, aquí podemos ver un poco la media de días que demoramos en hacer las pruebas post-viaje, tanto la tuberculina como el cuantiferol, que están en unas buenas medias, y cuántos días previaje hicimos la tuberculina, ¿vale? Y tenemos aquí la duración de viaje, que más o menos la mediana, que yo creo que es la valor más valorable aquí, fue de 36 días. En este caso, de tal manera que hemos recogido tiempo de exposición de casi 78 años de exposición persona-año o tiempo-año, tiempo-persona. ¿De acuerdo? Entonces, en el flujograma, ustedes pueden ver que inicialmente invitamos al estudio 770 personas que rechazaron o ya tenían tuberculina positiva un 1% y rechazaron 16, que finalmente estudiados fueron 746 y que iba unas pérdidas casi del 20%, que era lo esperado. Con gran esfuerzo, porque las pérdidas eran superiores, ha habido un gran esfuerzo por recuperar los casos. Entonces, finalmente analizados, hubieron casi 600 niños en los que tengamos todas las pruebas y aparecieron no infectados un 98%, como era de esperar, pero presentaron test de infección positiva, y fíjense que digo test de infección, no digo infectados, 12 niños, de la cual manera que podemos estructurar que había un grupo de no vacunados, ¿vale?, en el que tenemos tuberculina positiva pero cuantiferón negativo, ¿vale?, 3 casos, y tenemos otro grupo de no vacunados con tuberculina positiva, cuantiferón positivo, que también son 3 casos. Y finalmente aquí hay un grupo de vacunados en que presentan tuberculina positiva y cuantiferón negativo, que son 6. Pero esto, que puede ser un poco complejo de explicar, vamos a verlo caso por caso. Pero como les comentaba antes, la interpretación de estos resultados no puede ser binaria, sino que requiere una interpretación clínica. Y aquí es donde viene el desafío de la interpretación de los resultados. Tenemos 12 niños. No he explicado que definimos la tuberculina como positiva a partir de 10 milímetros, pero hemos considerado, o yo he considerado en esta tabla también, la positividad en mayores de 5. Fíjense que hemos hecho una columna con tuberculinas de 5, con tuberculinas de 10 y con cuantiferón. Y pueden ver si la prueba es positiva o negativa. Y entre paréntesis al lado pueden ver el valor de la tuberculina, ¿vale?, para hacernos una idea más aproximada. Y como las tablas son difíciles de ver, he intentado simplificarlo. Tenemos un primer grupo de casos que son niños entre los 9 y los 15 años, de todas las edades, que han viajado a Marruecos y que presentan tuberculina de más de 10 milímetros positiva, ya ven que son claramente positivos, y cuantiferón positivo en 3 casos de ellos, ¿vale?, en los cuales 2 se acaba diagnosticando como tuberculosis y 1 como infección latente. Y existe un cuarto caso, ¿vale?, que es un niño nacido en España, una niña, ¿vale?, que cumplió 15 años justo en el viaje, ¿vale?, aunque era criterio de hasta los 14, pero que son 15 años acabados de cumplir, nacida en España, por tanto no vacunada, que viaja a Marruecos y que tiene una tuberculina de 15, con una previa de 0, y que orientamos, o yo pienso que la orientación es claramente como infección latente, aunque el cuantiferón en este caso sea negativo.
Al menos así lo planteo en esta clasificación. Después tenemos un segundo grupo de casos en los cuales la clasificación es un poco más compleja, porque podemos observar que son niños, los dos primeros, nacidos en España, que viajan a la India y a Bangladesh, ¿vale? Pero fíjense que son niños de 2 y 0 años, ¿de acuerdo? Con una tuberculina previa, sin estar vacunados, presentan al regreso 8 milímetros y 6 milímetros de positividad, ¿vale? En los cuales aquí no considerarlos como infección latente tuberculosa, estoy acabando. 18 minutos. No considerarlos como infección latente tuberculosa me parece arriesgado. Y lo pongo aquí así. ¿De acuerdo? Y finalmente, en este grupo de dudosos podemos observar dos niños más mayores, que también nacidos fuera o no, pero que sí que están vacunados, que uno está vacunado y el otro no. No, sí, perdón, los dos están vacunados, aunque uno ha nacido en España, y que podemos ver una respuesta fuerte de la tuberculina con cuantiferón negativo. Y aquí nos planteamos, ¿esto puede ser un efecto booster? Fíjense, niños vacunados, que les hicimos una primera tuberculina que era negativa y al cabo de unos 6 meses después les hacemos otra tuberculina con una reacción fuerte, de más de 10 milímetros, y con un cuantiferón negativo. Bueno, ¿esto es un efecto booster? Lo pongo con interrogante. Y finalmente un grupo claro de personas, de niños más mayores, que están vacunados todos, ¿vale?, con la BCG, ¿vale?, y que presentan reacciones débiles de menos de 10 milímetros, a pesar de que la previa era de 0, en que sí que clasificamos como efecto booster, ¿vale? Pues este es un poco el resumen de los resultados. Entonces, a partir de estas consideraciones, nos hemos permitido, me he permitido hacer un cálculo de las tasas de incidencia en función del corte. Yo creo que la de 5 milímetros la podemos dejar, pues si entramos en la de 10 milímetros, podemos ver que necesitamos que las tasas o el riesgo de infección o de incidencia de infección tuberculosa es de 0,63 persona mes. Que eso significaría que una de cada 159 pruebas, tendríamos que hacer 159 pruebas para encontrar un positivo. Pero si somos más restrictivos y solo cogemos aquellos que tienen un cuantiferón positivo, ¿vale?, que serían 3 casos, esto significaría que para encontrar un positivo tenemos que hacer 310 pruebas, pero fíjense, el riesgo es de 0,3 persona mes. Incluso a nivel del año, aunque los intervalos de confianza son amplios, no son pequeños, es un riesgo de infección de 3,85. Vale. Y finalmente les ofrezco estos resultados en función de lo que pienso que no puede ser dudoso, que es en función del diagnóstico clínico que al final tomamos. Que uno es sobre la infección latente restrictiva, aquella a la que seguro que trataríamos como una infección latente, que son los 4 primeros niños, y entonces pueden ver que el riesgo no es pequeño, es un 0,42 persona mes, que esto significa que uno de cada 238 se infectaría, ¿vale?, o que teníamos que hacer 238 pruebas para detectar un positivo. Y a nivel de tasa de tuberculosis, de clínica de tuberculosis, pues ya ven que la tasa tampoco es pequeña, pero aquí la N es pequeña, pero más o menos uno de cada 500 niños encontraríamos que podía infectarse de tuberculosis. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Sé que ahora cuando damos muchos números complica un poco la cosa, pero yo creo que sí que conclusiones, ya ven que la clasificación va a necesitar ser discutida por los autores y ver cómo vamos a presentar estos resultados, y por eso he intentado adherirme básicamente primero a los resultados del test, ¿vale?, y después al resultado clínico. Pero yo creo que podemos hablar claramente de que si nosotros proyectamos estos datos a nivel poblacional y calculamos la cantidad de población inmigrante que vive en nuestro país y considerando que puedan viajar un 5 o 10% de estas personas a hacer estos viajes tipo Visit Friends and Relatives, podrían como mínimo representar el 25% de los casos. De tal manera que en países de baja incidencia lo que podemos decir es que los viajes a países de elevada incidencia, como Visit Friends and Relatives, pueden tener un importante papel en la epidemiología de la tuberculosis. Y yo creo que en este estudio, aunque los datos en frío parezcan más complicados, creo que lo podemos decir afirmarlo con una cierta rotundidad. Y finalmente, bueno, sobre que los valores, que el riesgo en los niños Visit Friends and Relatives tienen más riesgo de infección es probable, pero no sería estrictamente conclusión de este estudio. Pero sí que me he atrevido a poner otra orientación, y es que en caso de que se considerase interesante o se considerase necesaria una acción a nivel de salud pública para poder aplicar
el screening o hacer un screening en los niños que hacen Visit Friends and Relatives, lo que sí que podemos concluir es que la atención primaria tiene que tener un papel relevante en este sentido y que podría, y aquí es como contribución del autor, podríamos valorarlo, de estimarlo con la vacunación sistemática, que sería un muy buen momento para hacer el screening y valorar a los niños aprovechando la vacunación sistemática. Bueno, y sin más, pues agradecer, ya estoy a cabo, a todos los profesionales que han participado en este estudio por el cariño, por la paciencia, por la perseverancia, porque ha tenido que haber mucha complicidad con las familias, ¿vale? A las familias que han depositado su confianza en nosotros y nos han permitido hacerles extracciones de sangre y demás putinerías a los niños, que, bueno, que nunca es fácil cuando es tu hijo, ¿no? Y finalmente, pues agradecer a las instituciones que nos han patrocinado, en la cual también ha participado la Generalitat de Cataluña en una beca personal a mi persona. Muy bien, muchas gracias, doctor Pérez. Nos hemos pasado unos minutitos del tiempo previsto. Si hay alguna pregunta en la audiencia, en el chat por ahora no. Pues te hago yo una pregunta, Tomás. Sí. Realmente con el tema de la BCG tenemos un lío que no acabamos de aclararnos nunca y yo creo que vamos a seguir así durante tiempo, pero sí, he visto que habían pacientes, bastantes pacientes que estaban vacunados y que eran tuberculina negativo y cuantífero negativo. Quiere decir que no acabamos de aclararnos con el tema de la BCG y su utilidad. Pero, en cualquier caso, siempre habíamos pensado que si en algún momento tenía indicación la BCG, podía ser en aquellas personas que van a viajar a países de alta incidencia de tuberculosis. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿crees que esto puede ser útil para este tipo de pacientes a los cuales te estás refiriendo? Es decir, niños que tengan que viajar, ¿habría que vacunarlos? Es una pregunta. Yo tengo una respuesta personal, pero quiero la tuya. Mira, en mi opinión, aunque no sean resultados del estudio, es que actualmente la BCG puede tener un papel, pero creo que nos complica el diagnóstico muchísimo. Entonces, precisamente porque nos es muy difícil interpretar los resultados de la tuberculina, que yo pienso que continúa siendo una de nuestras principales armas diagnósticas. Entonces, yo pienso que cualquiera de las dos opciones es buena, pero a mi parecer particular prefiero tener el diagnóstico más simplificado que no. Yo también. Una pregunta aquí en la audiencia. Y será la última. No sé si me ha pasado la cifra, pero hablabas de 5%, ¿no? Que serían 5.000 por 100.000, ¿no? Si aplicásemos las tasas de 100.000, que son las tasas que podemos ver en cárceles en países de alta incidencia, ¿no? Sí. Por tanto, esto significa que, en fin, confirmaría un poco que estamos en las cifras de alta incidencia, en fin, importantes. ¿Tenéis estudios hechos en otras partes que coincidan en este rango de incidencias? Mira, ¿O hay pocos estudios, como ya has dicho? De hecho, hay un estudio del año 78 en Estados Unidos con puertorriqueños y que no tiene el mismo diseño que el nuestro, ya lo digo, pero diseños como este para valorar así directamente, hasta en mi conocimiento, hasta la fecha no existe. Entonces, es verdad que aparecen, por eso ha habido que hemos hecho varios cortes, fíjense, para adaptarnos una mica un poco a la realidad que pueda ser razonable, porque si no las tasas de incidencia pueden llegar a ser muy altas. Lo que sí parece que suponer, aunque los márgenes y los intervalos de confianza son amplios, es que sí que hay un riesgo aumentado, por el motivo que sea, porque no hay una exposición habitual, por lo que sea, pero sí que este riesgo parece aumentado en los Visit Friends and Relatives respecto a la población autóctona y que además puede ser causa de alimentar un poco los casos, de alimentar en una proporción relevante los casos de tuberculosis pediátrica y evidentemente los de adultos como efecto reservorio en el futuro, ¿no? Y creemos que ahí es donde está la importancia. Otra cosa es la interpretación de los resultados, que ya les digo que aquí, como decimos, la interpretación intentaba hacer una aproximación no binaria, sino que y presentar desde el más radical hasta el más restrictivo para no llevar a equívoco, pero que es un fenómeno importante o que puede ser relevante, sí. Yo creo que el estudio en ese sentido sí que puede llegar a esa conclusión. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente charla, que la va a dar el doctor Xavier Vallès. Xavier es especialista en microbiología y parasitología clínica y trabaja en el Hospital Germans Trias de Pujol. Tiene
larga experiencia de cooperación en enfermedades infecciosas y salud pública en países en desarrollo. Su charla lleva por título Retos para el acceso al tratamiento para VIH y tuberculosis en contextos conflictivos. Muchas gracias, Xavier. Cuando quieras. Buenas tardes. Gracias por este convite y por la asistencia telemática y presencial. Aquí voy a hacer referencia a VIH y tuberculosis, pero esencialmente los datos que voy a presentar son de tratamiento antirretroviral, pero creo que son bastante, se puede hacer el paralelismo y hacer la traducción casi directa a un tratamiento no crónico, pero sí de largo plazo, como es la tuberculosis. Por tanto, desde un punto de vista conceptual se pueden hacer estas traducciones. Esto va a ser una charla bastante práctica en el sentido de que me voy a hacer referencia a 3 contextos específicos donde hemos podido recabar datos y hacer un análisis del problema de la adherencia al tratamiento antirretroviral y indirectamente al tratamiento de la tuberculosis. Primero, poner un marco a la que es esta problemática. La adherencia al tratamiento al VIH y la tuberculosis son la base para el control y prevención de ambas enfermedades, huelga decirlo. La pobre adherencia tiene como consecuencia fracaso terapéutico, generación de resistencias y sobre todo la persistencia de la transmisión a nivel comunitario, muy relevante dentro de la estrategia 90-90-90 de UNAIDS, en la cual la base para la prevención está en aumentar las coberturas y, evidentemente, la adherencia al tratamiento antirretroviral para romper las cadenas de transmisión. Y en países de baja y mediana renta, la adherencia a tratamientos crónicos o a largo plazo representa un reto formidable. La revisión más reciente en África subsahariana nos indica que se estima que la adherencia al tratamiento antirretroviral en países subsaharianos se estima en un 66,7%, excluyendo éxitos y migrantes terapéuticos. Esto quiere decir puros abandonos. Y estos puros abandonos, evidentemente, hay que considerar que éxitos pueden ser la consecuencia o peor consecuencia a un abandono de un tratamiento. Por tanto, es una cifra muy conservadora, pero que incluye países con un cierto éxito en la cobertura del tratamiento antirretroviral, como África subsahariana, a la República Sudafricana. Por tanto, si miramos país por país, estos datos son extraordinariamente dispares y esto sería una estimación, yo creo que bastante a la alta comparado con otros países. Estos son factores asociados clásicamente y también de acuerdo con la última revisión muy reciente de este mismo año a abandono del tratamiento antirretroviral, género masculino. Es un hallazgo bastante generalizado, diagnóstico tardío del VIH, edades avanzadas, distancia geográfica al centro de expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son planteamientos típicos cuando hacemos asociaciones lineales, causa-efecto, que nos son muy útiles, pero siempre son simplificaciones de la realidad. Y en este sentido, primero, os voy a mostrar una gráfica inicial que viene de Guinea-Conakry, que queda claro, no es Guinea Ecuatorial ni Bissau, en la cual vemos las tasas de abandonos porcentuales respecto a la visita, primera visita, segunda visita, es decir, el diagnóstico, teniendo en cuenta de que en estos países ya está en casi todos implementado la estrategia testar y tratar. No se espera CD4, independientemente se empieza ya el tratamiento antirretroviral. Y esta es una típica imagen, que la primera visita hay una tasa de abandonos enorme. Casi la mitad o más de la mitad de los abandonos que se dan en el primer año de seguimiento acontecen justo después de la primera visita. Y esto está estratificado en los datos en la capital, zona urbana, donde se encuentra el 60% de una cohorte de 50.000 pacientes en antirretroviral, datos de 2018, y esto es fuera de la capital. Este también es un dato habitual, que la adherencia, tratamientos crónicos, tuberculosis o antirretroviral suelen ser más compliance porque diferentes factores que después vamos a discutir en la capital que en las zonas rurales o internas del país.
Si hacemos un análisis un poco más allá de esta simple asociación lineal, aquí lo que tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con los adolescentes. Y cuando hablamos de adolescentes y VIH en África subsahariana, hablamos esencialmente de mujeres adolescentes, que en la mayor parte de las cortes de estos países representan entre el 80 y el 90% de los efectivos. Por tanto, digo adolescentes y digo chicas adolescentes específicamente. Estos son intervalos de confianza, aquí está el 1, del riesgo relativo de diferentes puntos de análisis. Uno es el abandono después de la primera visita, el abandono después de la primera visita, el abandono en el momento en que esto significa una cohorte de segundo año, es decir, 2018 que han empezado o que han empezado antes de 2018. Esta es la tasa de los que abandonan pero después vuelven. Y esto es de los que abandonan pero después vuelven, pero que empezaron antes de 2018. Simplemente señalar la complejidad de la dinámica de estas cohortes. Cuando vamos aquí, si veis todo lo que es pre-2018, veis que todos los intervalos no cogen el 1. Es decir, las adolescentes tienen más abandonos, pero no el primer año, sino el segundo. Tienen menos tasa de retorno a la cohorte en el segundo año de seguimiento, pero no en el primero. Y tienen más ausencias más en el segundo año de seguimiento pero no en el primero. Esto ya nos indica que los factores que influencian el primer año son ya diferentes del segundo. Esto lo vemos también cuando analizamos otros factores asociados. Y esto sería, por ejemplo, género masculino. Aquí vemos exactamente lo contrario. Es el primer año en el cual se dan los principales factores de abandonamiento o pobre catch-up, pobre retorno a la cohorte. Y si vemos la otra variable que es estar seguido en la capital, a un centro de la capital o fuera de la capital, lo que vemos es una situación que nos indica que todos los marcadores son negativos, excepto el retorno a la cohorte. Pero esto es un poco engañoso, es decir, porque fuera de la capital tenemos muchos más abandonos, pero evidentemente, proporcionalmente, muchos más vuelven a la cohorte. Es lo único relativamente positivo, pero es engañosamente positivo. Esto ya nos dice que el complejo, que las dinámicas de las cohortes de entrada-salida, adherencia, y además solo teniendo en cuenta el simple abandono definido como 3 meses o más de no toma registrada del medicamento sin otra causa que esté registrada, no es suficiente para poder analizar estas dinámicas. Tenemos que ver las interrupciones puntuales de menos de 3 meses, cuántos vuelven realmente después, si se da primer año o el segundo año, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos este análisis, entonces nos damos cuenta de que se nos escapan cosas. No podemos hacer asociaciones lineales, la situación es mucho más compleja y hay que aplicar ya análisis en red más cualitativos para entender qué lleva a una persona a la decisión de seguir o abandonar un tratamiento. Este es un esquema, hay muchos, hay unos cuantos esquemas, pero yo creo que este es el que me ha resultado más útil en el momento de hacer ciertos análisis en estos países, que se divide en varios esquemas. Es decir, uno es a nivel individual, los conocimientos que una persona tiene, la percepción de severidad, la percepción de gravedad, y hay una interpretación de la enfermedad que lleva a que yo esté predispuesto más o menos a tener esta adherencia. La oferta sanitaria, esencial. Y eso no incluye simplemente la oferta sanitaria, sino si existe esta oferta y qué calidad tiene. Y además los diferentes actores de oferta sanitaria. Y en esta oferta sanitaria incluye incluso los médicos tradicionales que hacen una auténtica competición con la medicina clásica para atraer sus clientes. Y evidentemente la calidad del equipo sanitario y después, desde un punto de vista social, qué valores sociales que sobre todo influyen en un factor muy importante, en la tuberculosis también se observa, que es el estigma y la presión y el apoyo social que existe respecto a las personas que tienen esta infección. Y finalmente, evidentemente, y esto es como una obviedad, si existe este tratamiento, si el tratamiento es aceptable, es decir, yo lo tomo y no tengo muchos efectos secundarios, es abordable, desde un punto de vista de dinero es gratuito o no, o tengo que pagar algo, o incluso tengo que pagar algo de transporte, que significa la accesibilidad geográfica, distancia, y si yo tengo los medios para ir al lugar de dispensación para obtenerlo.
Pero incluso con esta pintura, con este esquema, la cosa también se nos queda corta y hay que añadir otro, que está debajo o encima, según como lo veamos, que son lo que yo llamo o lo que llaman los analistas de esta problemática los factores contextuales. Y aquí voy a decir cosas muy claras. El clima. Parece una tontería, pero el clima influye en la calidad de las carreteras y, por tanto, la accesibilidad. Si llueve mucho, mala calidad de las carreteras, menos accesibilidad, pues dejo de venir a las tomas. Clima político. Puede ser un clima político proclive a estas enfermedades o un clima político de disrupción social que lleva como consecuencia la disrupción de las cadenas de abastecimiento y, por tanto, me quedo sin antirretrovirales, etcétera, etcétera, etcétera. Y contextuales también, culturales, relación de género, etcétera. Y esto es lo que voy a intentar explicar con estos ejemplos prácticos. Y este sería el esquema que nosotros tenemos que aplicar, no solo un análisis puramente cuantitativo de asociación, sino ver todos estos factores que influyen y hacer una especie de maridaje entre lo cuantitativo y lo cualitativo si queremos comprender qué lleva a unas personas a adherirse a un tratamiento crónico, sea tuberculosis, sea VIH, y por tanto dirigir qué acciones vamos a llevar a cabo para mejorar esta adherencia. Estos son los 3 países que voy a poner como ejemplo. Podría estar horas charlando, pero voy a ir a datos para expresar mejor lo que yo estoy intentando comunicar. Guinea, Conakry, Níger y la República Centroafricana. Estos son 4 datos básicos sobre VIH, no he puesto tuberculosis para no complicarlo. Básicamente en Guinea el número de habitantes entre 11 y 12 millones, una prevalencia a nivel poblacional estimada del 1.4% y la cohorte activa en retrovirales 50.000, una cobertura significa de los estimados personas que viven con VIH 57%. Níger el doble, prevalencia mucho más baja, 13.000 de cohorte activa y una cobertura cerca del 37%, y República Centroafricana es la que tiene la prevalencia más elevada, entre 4 y 5%, población entre 4 y 5, casi 5 millones, y una cohorte estimada de 40.000 personas, que significa una cobertura del 37% del tratamiento antirretroviral. Esto es Níger. Lo primero que uno tiene que hacer cuando hace un análisis de qué pasa a nivel nacional es mirar el mapa. Y el mapa nos cuenta muchísimas cosas. Si uno ve el mapa, pues si alguien conoce a Níger, pues sabrá que 3/4 partes del territorio es puro desierto. Y el resto, casi la mitad, Sahel, y solo queda una cierta parte mínimamente de sabana o húmeda aquí en este rinconcito. Esto ya nos dice que es un país, desde un punto de vista climatológico complejo, muy vulnerable y que explica muchísimas cosas. Además, tiene en una región altamente inestable. Aquí tenemos Boko Haram que actúa, los yihadistas de Mali que están actuando por aquí, Nigeria que ahora está más o menos estable, pero como todo país africano, lo de las fronteras es cierta entelequia y lo que hay que realmente contemplar son las realidades culturales que suelen ser transfronterizas. Es decir, la misma población vive aquí y aquí, la misma población suele cohabitar aquí, 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 etcétera. Lo cual también nos indica que no podemos hacer una visión simplemente de fronteras políticas, sino hay que tener en cuenta las fronteras culturales y los comportamientos de esta población. Y el ejemplo queda muy claro. Este es el mapa cultural de Níger. Ya no se ve lo mismo, ya no es nada homogéneo. Ya no hablamos del tema climatológico, sino que ya existen como una docena cerca de diferentes entidades culturales, todas con una forma de vida, la mayoría una forma de vida nómada pastoral, por tanto se mueven muchos, ya podemos imaginar que esto nos lleva a un problema de adherencia importante, y además también relaciones de género que también tienen su influencia, que después vamos a comentar. Y por lo tanto no se puede hacer ya ningún análisis del conjunto del país si no llegamos de entrada a esta particularidad. Otra cosa, las migraciones internas. Gran parte de la población, y esto es muy conocido, cuando llega la época de lluvias, se van a otras partes del país para colaborar en las faenas agrícolas. Y esto significa pues, que salen de los lugares de dispensación habitual y se van a otro lugar de dispensación habitual. Otro factor, todo lo que son las emigraciones internas o transnacionales o transfronterizas. Es decir, aquí los Hausa, que sobre todo están en la zona sur aquí,
De hecho, son los mismos Hausas que en Nigeria y se van de un lado para otro indiferentemente. Les importa un comino esta frontera. Uno va por ahí y no se da cuenta que es una frontera y hablan la misma lengua y son todos primos hermanos. Lo mismo pasa entre los todos. Y por tanto hay una movilidad también transcultural, transfronteriza, que no permite hacer un monitoreo adecuado si nos concernimos simplemente al ámbito nacional. Las migraciones de las personas que van hacia Europa y que cruzan el Mediterráneo a Libia y que nosotros sabemos esta realidad dramática y que tienen como punto de paso privilegiado Níger, precisamente. Todas estas poblaciones también vienen, sobre todo de África Occidental, pero también de Níger, a través de Níger, y sobre todo un punto de paso clave que es Agadez, que se encuentra aquí, que es la capital sahariana, ya tocando el Sáhara, y que van después directos a Capa. Y por tanto también tenemos aquí una movilidad. ¿Qué más? Conflictos armados. Esta zona del lago Chad es una zona muy caliente, con incursiones regulares de Boko Haram que provocan desplazamientos regulares de población desde el lago Chad hacia aquí, y esta zona está bajo la influencia de los yihadistas, sobre todo que operan en Mali y que regularmente hay ataques terroristas, también provocan desplazamientos súbitos de población. La conclusión es que Níger lo que tenemos básicamente es una población flotante. Casi todo el mundo, lo raro, si no es por razones pastoriales, por buscar de pastos que hay las rutas tradicionales, o por otras razones de subsistencia o razones sobrevenidas, se mueve todo el mundo aquí. Y además hay que añadir la inseguridad alimentaria que viene determinada por las lluvias. Por tanto, tenemos ya un panorama que os imagináis que esto es superior. Estas son las rutas tradicionales de los pastores, que también se subyace a todo este movimiento. Y además estas son los últimos análisis de situaciones críticas de hambruna, de riesgo de malnutrición, básicamente por una cuestión climatológica. Y por tanto, como resultado, para que veáis de toda esta situación, fijaos, a la izquierda tengo la pluviometría de Agadez, que es típicamente una zona sahariana muy concentrada en pocos meses del año, con un pico, y aquí es la curva de asistencia y abandonos al tratamiento antirretroviral. Es calcado. Y nos vemos, y es un ejemplo práctico de la influencia de estos factores contextuales en la adherencia al tratamiento. Aquí desaparece la gente, literalmente. Y solo viene época de lluvias, transhumancia, época que vienen personas, porque hay oferta de trabajo, a trabajar, y que por tanto provocan esto y que hay una consecuencia directa. Guinea, otro país conocido porque fue el lugar cero del brote de ébola hace 4 o 5 años. Y este es otro ejemplo, relación de pluviometría con interrupción al tratamiento. La línea negra es interrupciones al tratamiento a lo largo de un año de toda la cohorte y la pluviometría, pero solo en zona interna, no es la capital, zona rural. Y lo que vemos es una relación directa. Cuando empiezan la época de lluvias, ¿qué ocurre aquí? Que las personas abandonan el tratamiento porque no tienen medios para ir regularmente. Es una economía de subsistencia y es el momento clave para trabajar los campos y quedarse en el interior. Y abandonan y no vuelven. Aquí empiezan a volver cuando ha acabado preparados los campos, cuando viene la lluvia fuerte. ¿Qué ocurrió aquí? Ahora lo vamos a ver. Inicio de actividades agrícolas. Aquí lo que pasó es que ese año, 2018, hubo una crisis política que conllevó una crisis de desabastecimiento a nivel nacional de antirretrovirales, y lo que aquí tendríamos que haber visto una recuperación, hubo otra bajada, simplemente porque no había antirretrovirales en los centros de dispensación. 18 minutos. Vale. Y después, a final de año, siempre hay un factor que lleva al abandono, porque las personas tienen tendencia a volver a su lugar de origen y hay un cierto abandono. Lo mismo que pasa aquí en Navidad, pues que todo el mundo va a su casa, pero aquí la casa puede estar a un lugar remoto. Y esto es lo que pasa en la capital. ¿Por qué? Solo simplemente vemos el descenso, está la escala, puede engañar un poco, pero estamos en el 74%, pero no hay una influencia de la lluvia. Simplemente es la disminución natural a lo largo de un año, influenciada por el tiempo, y que significa que en la capital no existe ni el tema de la subsistencia, porque es un entorno urbano, ni tampoco existe el tema de la disponibilidad, porque los centros de dispensación están allí cerca y por tanto no tenemos los problemas que existen. Por tanto, pero aún así, en la capital vemos estos abandonos al inicio también muy abruptos, que por tanto responden no a causas contextuales, sino a causas individuales. Y básicamente, y pasaré por alto República Centroafricana para no comerme el tiempo,
Se ve, esto sería el análisis por sexo a nivel porcentual, que hay también una cierta relación a nivel de sexo y que la relación hombre-mujer tiene una influencia muy importante. En Guinea-Conakry es riesgo ser masculino evidentemente mayor para abandono. En Níger no observamos esto. ¿Por qué? Porque, y esto es un contraste con todos los países subsaharianos, podríamos decir, hombre, pues igual los hombres lo hacen mejor. No, no, el problema es que las mujeres tienen peor adherencia comparativamente, a pesar de que el porcentaje de mujeres con diagnósticos tempranos es mucho menor que en los hombres, que es un factor asociado. Y eso se explica porque hay muchísimos factores ligados a la inequidad de género. Es el país con la fecundidad más elevada, con los embarazos adolescentes más elevados, muchos factores que hacen pensar que realmente aquí lo que subyace es una inequidad de género que explica que compensan los factores favorecedores que normalmente llevan a la mejor adherencia en el género femenino. Por tanto, como conclusiones, el abandono al tratamiento puede obedecer a múltiples causas, pero que hay que analizarlas de forma interrelacionada, que hay un peso preponderante del miedo al estigma que explica sobre todo el abandono al inicio del tratamiento y que responden en gran medida a migrantes terapéuticos. Muchos vuelven o van a buscar el tratamiento a un lugar alejado de su lugar de origen para que no se les identifique como pacientes VIH positivos y que se estima entre el 15 y 20% de toda la cohorte abandona y no son verdaderos abandonos, son duplicados que están registrados como abandonos a un lado y van a otro lugar. Factores culturales y ligados al género, la calidad de la asistencia en el centro dispensador, evidentemente. Este es el análisis que he dicho antes, los datos cualitativos y cuantitativos, etcétera. Pero la pregunta clave, ya he dicho alguna pista, es ¿dónde están estos tratamientos? Éxitos no registrados, evidentemente, debido al pobre sistema de registro vital. Migrantes terapéuticos, que lo acabo de comentar, y verdaderos abandonos debidos a múltiples causas. Y, por tanto, las conclusiones de las diferentes estrategias que hay que poner en marcha, apoyo psicosocial, mejora de cosas o factores contextuales, incentivos alimentarios, el tratamiento diferencial y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Xavier. No sé si hay alguna pregunta entre la audiencia. Voy a refrescar el chat. Pues, Xavier, gracias. Mientras tanto, si no hay ninguna, te hago una pregunta. La verdad es que nos has puesto un panorama, no digo negro para que no se sienta ningún ofendido, pero muy complicado, ¿no? Un panorama súper complicado. Digo, una de las prioridades, o una de las mayores prioridades de la zona debe ser la alimentación. Entonces, yo me pregunto, ¿el intercambio de medicación por medicación? Sí, decir, ¿alimentos por medicación? ¿Puede ser sí, un sin arma duda. para trabajar? Y además está perfectamente documentado. Allí donde opera el Programa Alimentario Mundial y hay un programa de apoyo alimentar a los pacientes VIH positivos, mejora dramáticamente la adherencia, dramáticamente. Y por tanto es una de las principales conclusiones, es decir, ofrecer alimentos como incentivo y la gente se adhiere de una forma, es decir, a veces buscamos soluciones, decir, bueno, la percepción, health, antropológicas, y a veces son muy simple y muy evidente de que aquello que funciona es incentivos muy básicos. Porque otra cosa sería el tratamiento directamente observado, pero por lo que me acabas de decir, la gente, el estigma les penaliza mucho y por lo tanto me da la impresión de que ir a buscar a esta gente les puede hacer más daño que beneficio. Sí, sin duda, y esto también está muy documentado. Es decir, que a veces ciertas acciones con muy buena voluntad llevan a que literalmente los pacientes huyen. Si ven a un agente psicosocial acercarse, la gente ya identifica ese lugar como una persona que toma tratamiento tuberculosis o antirretroviral y va a rechazarlo. Entonces es realmente complicado, y complejo, pero yo quiero señalar que también hay que ver, digamos, el lado. En la presentación había una última foto sobre una mujer de una etnia, Tubap, que vive en el interior del desierto, que son muy nómadas, y que llevaba 7 años de adherencia al tratamiento antirretroviral. Cada 3 meses, él y su marido, los dos VIH positivos, bajaban a la zona de Difa, al lado del lago Chad, a buscar medicamento durante 3 días de viaje.
Buscaban un día una pareja, un día el otro, o sea, un mes, cada 3 meses se iban turnando y habían tenido hijos durante este periodo perfectamente VIH negativos. O sea, que a pesar de estas situaciones, hay una adherencia mayor del 50% y que por tanto se puede y hay mucho margen de mejora y que aún así la respuesta es, viendo las circunstancias, relativamente robusta. Bien, muchísimas gracias, Xavier. Tenemos que pasar a la última ponente. Bien, pues gracias también, Xavier. Bien, para finalizar esta mesa, la última conferencia va a tratar sobre el plan para la prevención y control de la tuberculosis, los retos actuales. Lo va a llevar a cabo María Vázquez. María es doctora en salud pública y es responsable del plan de tuberculosis en España. Trabaja para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y si todo va bien, pues nos va a presentar otra vez el plan y algunas de las variantes o de las actualizaciones que nos puede mostrar. María, cuando puedas y cuando quieras. Sí, hola, buenos días. No sé si se me oye bien. Bien, se oye bien, creo que sí, ¿no? Perfectamente. Bueno, yo voy a compartir la pantalla con la audiencia y quería comentarles que... a ver, aquí, sí. Perdón, Tranquila. Sí, exactamente. Y quería comentarles que la presentación varía un poco los colores con la que yo había enviado previamente, pero porque estoy trabajando en un ordenador diferente y no coincide, ¿no? Dicho esto, y si ustedes ven la presentación, ¿la están viendo? No, aún no la vemos. Sí, pero creo que la están intentando, ¿eh? ¿Perdón? Desde el control, ¿podéis poner la presentación de la doctora Vázquez, por favor? Yo creo que ahora. Ahí va. A ver. Compartir pantalla. Aquí. Ahora la vemos, María. Ahora la veis. Vale, a ver si me deja entrar en ponerla en formato presentación. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar quería agradecer Perdón, doctora. a la Siento interrumpirle, Fundación Unidad doctora. de Tuberculosis de ¿Podrían Barcelona decirle, por la favor, invitación a que participar cierre en las la transmisión? Porque es que está en bucle. ¿Perdón? Que está recibiendo y emitiendo y tenemos un sonido de fondo que nos origina usted. ¿Podría, por favor, cerrar lo que está reproduciendo? Es que no estoy reproduciendo nada. Bueno, pues ahora mejor, pero si vuelve a Voy entrar... voy a quitar la presentación y si ustedes pueden pasarla. No, yo no puedo. Si quiere, se la voy pasando desde mi ordenador. ¿De acuerdo? ¿Le parece bien? Lo digo por el sonido que usted dice que tiene Sí, lugar ahora. Vamos, yo por es que mí lo creo que la tenemos, puedo pasar yo, pero ustedes me dirán. Bueno, de acuerdo. Pues, si quiere, sigamos. Perdone haberlo interrumpido. No, nada. Interrúmpame si hay algún problema técnico, sin problemas. ¿Todo bien? Bien, pues como les decía, quiero agradecer en primer lugar a la entidad organizadora de las jornadas internacionales que me haya invitado, que haya invitado en realidad al Ministerio de Sanidad, en particular a la Dirección General de Salud Pública, para comentar y compartir con ustedes el plan para la prevención y control de la tuberculosis en España que ustedes conocen y cuáles son los retos actuales que enfrentamos el conjunto de actores que estamos involucrados en su implementación. En primer lugar, quería compartir con ustedes los datos que tenemos a día de hoy, muy brevemente, y que nos muestran que nuestra tasa de notificación de casos y, por lo tanto, nuestra proxy a la incidencia de tuberculosis ha tenido un descenso importante desde el año 2005, que es el que recoge este gráfico, hasta el año 2019, que son los últimos datos con los que contamos,
y que a día de hoy aún son provisionales porque la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo pues hace que por parte de comunidades autónomas sea muy difícil bueno, pues realizar hacer una exhaustividad, procurar la exhaustividad de la información contrastando con diversas fuentes de datos. Bueno, ya los compañeros a lo largo del día de ayer y especialmente el doctor Jaramillo nos estuvo hablando de bueno, cuáles eran los logros alcanzados a nivel internacional y cuáles eran los pasos que se habían dado desde la reunión de alto nivel que tuvo lugar en Naciones Unidas en septiembre del año 2018 y que tanto la estrategia mundial como esta reunión sitúa un compromiso adquirido de alcanzar unas determinadas metas cuantificadas en el tiempo y con un horizonte muy temporal, en un caso para 2030, en otro para 2035. En el caso de España, bueno, desde el año 2017 la tasa de notificación se sitúa por debajo de los 10 casos por 100.000 habitantes y esto se ha mantenido así en los 3 últimos años. Si bien es cierto, y quiero hacer hincapié en que, insisto, los datos de 2019 son aún provisionales. Esto es así tanto en la tuberculosis en el conjunto de casos notificados como también en los casos de tuberculosis pulmonar, que en 2019 se sitúa en torno a un 6,5 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué ocurre con la razón de tasas menores de 15, mayores de 15 años? Pues lo que estamos observando en los últimos años es que si bien está siempre por debajo del 0,5%, estamos viendo un ligero incremento en cada uno de los años. Esto, en contacto con las comunidades autónomas, algunas de ellas nos han expresado que tiene que ver con la generación o la ocurrencia de algunos brotes en ámbitos educativos y que tienen como consecuencia que esta razón se incremente. Pero no deja de ser preocupante porque lo que nos está indicando es que bueno, existe una infección reciente y existe un nivel de transmisión en los menores de 15 años que no es nada desdeñable y a la que tenemos que enfrentar. ¿Qué ocurre con los casos en población extranjera? Que ya algunos de los compañeros que me han precedido en la mesa han comentado. Bueno, pues como ustedes pueden ver, en el caso de España, y entre el año 2012 y 2019, muy particularmente a partir del año 2016 se empieza a ver un incremento en la proporción de casos notificados de población no nacida en España con respecto al total de los casos y que bueno, está en torno al 35% de los casos que recoge la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en nuestro país, que como todos ustedes saben la coordina el Centro Nacional de Epidemiología, que está en el Instituto de Salud Carlos III. A modo de pincelada, esta es la información más reciente sobre 3 variables, 3 indicadores que consideramos de importante y obligada monitorización a lo largo de los años y que están disponibles en la página web desde esta semana. ¿Qué ocurre en la actualidad con el plan? Bueno, si uno echa la mirada atrás, en realidad este plan está vigente desde hace 1 año y 5 meses. Pero hay que tener en cuenta que de este periodo temporal, 8 meses han sido de convivencia con la crisis pandémica por SARS-CoV-2 que, bueno, pues que supone la pandemia mundial. Este plan nace en un escenario concertado de compromiso mundial de cara a poner fin a la epidemia de tuberculosis y, por tanto, está alineado tanto con la estrategia poner fin a la tuberculosis de OMS y con la Agenda 2030 por un desarrollo sostenible,
así como con los objetivos acordados en la reunión que les mencionaba de alto nivel de septiembre de 2018. Este plan se caracteriza, en mi opinión, por tener una vocación inequívoca de coordinación interterritorial y multisectorial que dé de alguna manera respuesta a todas los determinantes de salud que inciden de una manera clara y que la evidencia nos dice que están detrás de la transmisión de la enfermedad y de la propia enfermedad en sí, del desarrollo de la enfermedad. Y es un plan que, por tanto, se focaliza en controlar la transmisión de tuberculosis en su forma pulmonar y poner el foco, además, en el control de las formas resistentes y multiresistentes y extensivamente resistentes de tuberculosis. En este sentido, cabe decir que los datos a día de hoy en nuestro país nos hablan, afortunadamente, de un número de casos de formas multiresistentes de la enfermedad en comparación con otros países de nuestro entorno más cercano, pero también es cierto que somos conscientes de las lagunas de información que tenemos en cuanto a los sistemas de información actualmente en vigor. Este plan se sostiene en 4 líneas estratégicas que se corresponden con las mismas que sustentaban el plan anterior, que fue aprobado en el año 2007, y esto es así por entender que siguen siendo plenamente pertinentes y vigentes en el tiempo. Estas 4 líneas están dirigidas al estudio de contactos, están dirigidas a la prevención y el seguimiento y el tratamiento, están dirigidas a la mejora de la información de vigilancia epidemiológica y de la vigilancia microbiológica en nuestro país, y está dirigida también, y como no puede ser de otra manera, a mejorar el diagnóstico de infección y de enfermedad, procurando reducir la demora diagnóstica que a día de hoy, si bien es cierto los datos y los estudios nos hablan de unos intervalos y de un número de días muy irregular según los territorios, nos consta y podemos extraer de todos esos trabajos que es superior a lo deseable, que como saben está en un máximo de 30 días. En definitiva, el objetivo del plan es detener la transmisión de la tuberculosis en España a través del acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y para lo que se definen 3 objetivos específicos. Este plan tiene una serie de metas hasta 2020. Una vez finalizado este año, está previsto realizar una evaluación en el primer semestre del 2021 para poner sobre la mesa y analizar qué es lo que ha ocurrido desde 2015 hasta 2020 y que nos permita de alguna manera reactualizar o redefinir algunas de las acciones que están previstas en el documento actual y consensuadas con las comunidades autónomas y que den respuesta un poco a los retos que enfrenta y a la información que hayamos obtenido. Dicho esto, me centro en el objeto de la presentación y que tiene que ver con los retos actuales y que, bueno, ya lo han dicho muchos de los compañeros que han tenido sus presentaciones a lo largo del día de ayer y que tienen que ver con que el principal reto que enfrentamos a día de hoy es la superación de la crisis sanitaria por la COVID-19. Los efectos que está teniendo esta pandemia y esta epidemia en nuestro país impacta a todos los niveles y también, por supuesto, lo hace a nivel de la continuidad de las acciones previstas y de las acciones que ya estaban iniciadas tal y como figuraban en el plan. Estas acciones tienen que ver con el establecimiento de grupos de coordinación con las comunidades autónomas. Es un grupo de trabajo que ya existía previamente en el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que se ha retomado de cara a identificar cuáles son las prioridades
de actuación y les puedo adelantar que una de ellas y la que recaba mayor consenso es el manejo de la infección tuberculosa en nuestro país. Grupos de coordinación también en el ámbito multisectorial y que están dirigidos a abordar las actuaciones en aquellos colectivos que son especialmente vulnerables a la enfermedad y que se caracterizan además por ser de difícil acceso para el Sistema Nacional de Salud y que tiene que ver, se han considerado de manera particular para las próximas acciones, el colectivo de población migrante, el colectivo de personas sin hogar, además de las estructuras dependientes del Ministerio de Interior, como puedan ser los centros de internamiento de extranjeros. También estamos llevando a cabo la monitorización y la inclusión de algunos de los indicadores que están previstos para la evaluación y el seguimiento del plan. Los estamos incluyendo de una manera progresiva en lo que es la información del seguimiento anual del plan para el control de la tuberculosis. Se está participando en grupos internacionales de trabajo y, bueno, ahora los continuamos con una frecuencia menor y con unos medios teniendo hoy en esta reunión. Estamos continuando nuestras acciones de seguimientos y brotes de casos y de brotes internacionales para procurar que las personas que llegan a nuestro país identificadas por sus autoridades y notificadas por sus autoridades como personas en tratamiento y con necesidad de seguimiento se van siguiendo de una manera continua en el tiempo. Y también continuidad a las acciones de información y de difusión que llevamos a cabo desde la página web del Ministerio de Sanidad. Tenemos que dar continuidad a estas acciones y es cierto que las estamos dando con un perfil bajo en estos momentos como consecuencia de la crisis y por la reasignación de recursos que ha tenido lugar no solamente en los servicios centrales del Ministerio de Sanidad, sino también me consta que en todas las comunidades autónomas y en particular en los servicios de salud pública. Pero esto no solamente ha ocurrido en la salud pública, sino que también ha tenido lugar una disrupción de servicios de prevención, de diagnóstico y de tratamiento, que ya se ha comentado a lo largo de las jornadas en el día de ayer y que seguramente nos van a reflejar de una manera muy directa los datos que tengamos del año 2020. Por lo tanto, estamos en un escenario de contrarrestar la amenaza de reversión de los logros alcanzados y que en nuestro país tienen que ver con la tasa de incidencia y mantenernos en ese nivel de perfil de baja incidencia de menos de 10 casos por 100.000 habitantes, de mantener la tasa de éxito de tratamiento que tenemos actualmente y que con los datos consolidados de 2018 nos sitúan en una tasa de éxito de 85% en los casos sensibles y no tenemos cerrada los de casos resistentes porque son cohortes de tratamiento que tienen una duración más larga. Y, por supuesto, como ya les he comentado, empezar el trabajo con el control de la transmisión en los colectivos más vulnerables. Este es el principal reto y al que tenemos que hacer frente de una manera global, coordinada y en colaboración con todos los actores que están involucrados en el control de la transmisión de la tuberculosis en nuestro país. El segundo de los retos tiene que ver con la coordinación y con la institucionalidad del plan. Y con ello me refiero a que esa coordinación que es multisectorial e interterritorial y que es una premeditada y buscada por parte de los actores que hemos participado en la elaboración del plan, bueno, es un valor añadido y lo consideramos una oportunidad, pero también es al mismo tiempo un reto, porque supone que la coordinación tiene que
realizarse con multiplicidad de actores involucrados a día de hoy y a involucrar en el futuro. Y la institucionalidad tiene que ver con el lugar que la tuberculosis ocupa en la agenda política sanitaria. En estos momentos, la coordinación del Plan de Tuberculosis se ubica en la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, y en esta unidad se llevan a cabo los planes de prevención y control tanto del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, como de la tuberculosis y de la hepatitis C. En concreto, el pilar 1 de prevención de lo que es el Plan Nacional de Abordaje de la Hepatitis C. Por supuesto, los retos ya también se han mencionado a lo largo de estos días, también están en los recursos disponibles, ¿no? En la parte que directamente hemos podido desarrollar de una manera más intensa, hemos podido observar que los profesionales en salud pública en todos los niveles de actuación, tanto en el nivel local como autonómico como nacional, están infradotados y que ahora mismo están absolutamente dedicados al control de la transmisión del SARS-CoV-2. También es verdad que no se puede perder de vista los recursos que se destinan en las comunidades autónomas para sus territorios y para el plan, los respectivos planes que existen en las diferentes comunidades autónomas para el control de la tuberculosis. Y estos recursos, sin duda, nos facilitan el impulso de iniciativas de estudios y análisis específicos que nos van a permitir informar mejor para la toma de decisiones, y recursos necesarios para prestaciones farmacéuticas. Y aquí quiero comentar con ustedes que una de las líneas de trabajo ya iniciadas por parte de la coordinación del plan es trabajar con la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad de cara a la inclusión de la bedaquilina como una prestación farmacéutica más del Sistema Nacional de Salud. Por supuesto, recursos necesarios para mejorar las capacidades diagnósticas, incorporando las nuevas tecnologías diagnósticos que faciliten la agilidad de la emisión de un diagnóstico y, por tanto, del tratamiento, y nos contribuyan a mejorar la demora diagnóstica, pero también, además, para la capacidad diagnóstica de formas resistentes y multiresistentes en un solo paso. Y, por supuesto, los recursos destinados a investigación e innovación que vemos que ahora están en su mayoría destinados a la COVID-19 y que, bueno, pues necesitaríamos de alguna manera colocar a la tuberculosis en ese escenario. Como les he adelantado antes, somos conscientes de que tenemos lagunas actuales de información que tenemos que cubrir y, por tanto, tenemos el reto por delante de mejorar los sistemas de información, tanto de vigilancia epidemiológica como de vigilancia microbiológica, que nos permitan saber y conocer mucho mejor cuál es la distribución y cuáles son los factores que están incidiendo en su distribución y en su transmisión en el conjunto del país, y que permitan actuar en consecuencia y de una manera oportuna en el tiempo. La evaluación es uno de los retos que vamos a enfrentar en el próximo semestre y que, bueno, todavía no hemos abordado de una manera efectiva para identificar cuál va a ser la mejor manera de abordarla y de iniciarla, pero entendemos que es necesaria para poder, como les decía, analizar lo ocurrido entre el 2015 y el 2020 para poder mejorar y actualizar el documento de plan para el control y la transmisión de la tuberculosis que tiene esa vocación. Y por último, no puedo dejar de mencionar el reto que supone cómo se ubica la tuberculosis en la agenda pública.
Y con esto me refiero al imaginario colectivo que socialmente tenemos de si existe, no existe tuberculosis, si es una cosa del pasado, si no lo es. Bueno, creo que la mayoría de la población que no trabaja en tuberculosis y que no trabaja en la vigilancia epidemiológica o microbiológica de la enfermedad, creo que la ciudadanía en su conjunto piensa que es una enfermedad del pasado y tenemos que revertir ese imaginario y ser capaces de comunicar de una manera efectiva que está presente en nuestra sociedad, que se trata de una enfermedad que es prevenible y que es curable y, bueno, trabajar de la mano con la sociedad civil organizada, con sus asociaciones de pacientes o con asociaciones de supervivientes de esta enfermedad que en los últimos tiempos y en el ámbito europeo están teniendo una trayectoria muy interesante y que contribuyen mucho a eliminar y a poner sobre la mesa y a matizar ese estigma del que hablaba el compañero que me ha precedido en esta mesa y que efectivamente acompaña a los Doctora, enfermos de tuberculosis. María, te estamos pidiendo por favor que finalicéis porque es pasado el tiempo. Pero no quiero dejar la presentación sin comentar que hay algunos retos que podemos transformar en oportunidades, ¿no? Y esto también se comentó en el día de ayer. Y, he perdido la presentación. Yo creo que María, nos hemos pasado mucho del tiempo. ¿Es imprescindible la última diapositiva? Para preguntas. Vale, pues, perdón, es que no os he oído el aviso del tiempo, es que disculpadme. un problema telemático. Pues muchas gracias por tu presentación. Hacemos un par de preguntas como mucho porque nos hemos pasado el tiempo y por respeto a la mesa siguiente. Muchas gracias, María. Dos preguntas breves. Pregunta al doctor Aníbarro si es posible que la incidencia esté infraestimada en algunas comunidades. Y luego una pregunta similar, tanto del doctor Kaila como también del doctor Aníbarro, en relación al desvío de recursos que ha habido hacia la pandemia COVID. ¿Cómo se prevé resolver, si hay algún plan de contingencia, si se podrían aprovechar estos recursos que se han derivado a la pandemia COVID para establecer sinergias con el plan de prevención y control de tuberculosis? Muchas gracias. Lo más breve que puedas, por favor. De acuerdo. Bueno, en relación a la infraestimación de la incidencia, sí, creo que puede estar ocurriendo en algunas comunidades autónomas, pero he de decir que nuestra impresión es que está muy lejos de algunos de los estudios que están publicados con respecto a la notificación y que la exhaustividad del sistema ha sido manifiestamente mejorada en los últimos 5 o 6 años. Sin embargo, sí que cabe, obviamente, la posibilidad de que haya una infranotificación de casos que queremos estudiar en el futuro más inmediato. Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con los planes, con la reasignación de recursos a tema COVID, en nuestro caso puedo hablar en nombre del Ministerio de Sanidad porque no puedo entrar en el terreno competencial de las comunidades autónomas. Esa es una decisión que está en manos de las autoridades sanitarias de cada una de ellas y que desde el nivel central podemos impulsar a través de un grupo como es la Comisión de Salud Pública, donde están todos los directores generales de salud pública presentes y participan y son los integrantes formales de dicha comisión. Por nuestra parte, estamos preveyendo la posibilidad de destino de recursos en el próximo año para llevar a cabo algunas acciones que consideramos que son muy importantes y pertinentes, que tienen que ver con la resistencia, las formas resistentes de la enfermedad, que tienen que ver con continuar con el trabajo para el avance en las prestaciones farmacéuticas y que también incluyen valorar la infranotificación. O sea, necesitamos hacer un análisis de costes para poder tener una herramienta de impulso para trasladarlo a la Comisión de Salud Pública y, por tanto, a los directores que tomarán las decisiones que consideren oportunas en las comunidades autónomas.
En relación al estudio de contactos, en tuberculosis tenemos un operativo que lo llevamos funcionando desde hace mucho tiempo. El de Barcelona es de todos conocidos, que es muy activo y además muy productivo. Pero a mí la pregunta que te hago es, en relación al COVID, ¿se ha utilizado o se ha sugerido en algún momento utilizar este operativo que ya funciona? Y por otra parte, ¿por qué le han llamado rastreadores cuando nosotros con el término agente de salud comunitaria nos encontramos mucho más cómodos? Creo que es más digno para la profesión. Les han llamado rastreadores, desconozco por qué les han llamado rastreadores, pero creo que tiene la misma lógica porque hablaron de rebrotes en lugar de brotes, ¿no? Al principio. O sea, quiero decir, hay una terminología que, bueno, no lo sé, ha permeado, desconozco desde dónde, pero bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? En que el término no es, bueno, bueno, podría ser manifiestamente mejorable, ¿no? Y utilizar terminología que ya se usa de una manera habitual, ¿no? Disculpa, me he olvidado de la primera cuestión. No, si os han solicitado o si habéis tenido algún intercambio en la utilización del operativo que ya tenemos de contactos. Por ejemplo, Barcelona se ofreció y creo que no nos hicieron mucho caso, y me imagino que a nivel de ministerio en Madrid 3/4, ¿no? Es curiosidad. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esa es una tarea por hacer porque, bueno, pues porque queda todavía mucho tiempo de convivencia en esta situación de pandemia COVID y tenemos que aprovechar todos los escenarios posibles para ello. Es cierto que a nivel central, bueno, yo no sé si, bueno, creo que si no es conocido, es intuido por la mayoría de las participantes en esta sesión. Es un ministerio que, bueno, pues que tiene unos recursos humanos muy limitados y, bueno, la COVID-19 ha supuesto una dedicación de muchas, si no todo el ministerio, a hacer frente a la pandemia por COVID en los primeros meses, desde luego. Ahora se está intentando retomar un poco la actividad más importante de las unidades, pero bueno, efectivamente es una acción de lo más pertinente y oportuna, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Tenemos que cerrar la mesa. Gracias a todos los asistentes virtuales y presenciales. Gracias a los ponentes por sus excelentes charlas y expresar el deseo de que el año que viene podamos repetir, pero ya en forma